Muy bien, hoy vamos a hablarle a las madres, pero por supuesto, cuando hablamos a las madres, hablamos a toda la familia. Y vamos, por favor, rápidamente. Yo quiero que ustedes tomen su Biblia. Marcos, capítulo 5. Vamos, por favor, a Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 21 en adelante. Después vamos a saltar al versículo 35 al 42. Marcos 5, 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículos 35 al 42, dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¡Wow! Qué lindo poder hablar de una mujer de fe. Y la Biblia nos habla de varias mujeres de fe. Y increíble que dos campeonas de la fe, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no sabemos sus nombres. Una campeona de la fe del Antiguo Testamento, una madre de fe, para mí sin duda fue la esposa de Noé. No sabemos su nombre, no la menciona en ningún momento con su nombre, pero vaya que fue una campeona, se pegó a la fe de su esposo y creyó con él por 100 años de que vendría un gran diluvio. Esa fue la mujer de Noé. Y Dios la recompensó. Y dice la palabra de Dios que se salvó no solamente ella, sino que se salvó toda su familia. Y acá en el Nuevo Testamento tenemos a otra mujer que no sabemos su nombre. Y hoy me voy a referir a esta mujer, a esta madre de fe, la esposa de Jairo. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Increíblemente, en los 3 evangelios en donde menciona la historia de esta mujer, no menciona su nombre. Pero vaya que sus obras predican mucho más fuerte que sus palabras. ¿Qué impacto tuvo esta mujer? Y en los 3 evangelios en donde menciona este milagro de lo que ocurrió con la hija de Jairo y con lo que ocurrió con aquella mujer que tenía flujo de sangre, en ninguno de estos 3 evangelios no menciona el nombre de esta mujer. Porque lo más importante no es tu nombre ni nuestro nombre. Lo más importante es quiénes somos verdaderamente en el reino del Señor. ¿Qué tenemos que aprender de esta mujer? ¿Qué es lo que ella nos enseña? En primer lugar, para que vos y yo podamos ver un ejemplo de una mujer de fe y para que vos y yo podamos ver un tremendo milagro en este tiempo en donde todos hablan de crisis, en donde todos hablan de dolor, en donde todos hablan de repente situaciones adversas. Y uno podría decir, es cierto, mirando todo, cuando uno de repente circula por el centro y encuentra cerrado, causa una tristeza, cierto, pero aún en medio de todo ese encierro, podemos ver grandes milagros, así como esta madre vio grandes milagros. Pero para ello, aprendamos de su ejemplo. ¿Qué es lo que ella activó? Permítanme
compartir esta palabra, porque me bendijo muchísimo cuando estaba haciendo mi guía al conquistador unos días atrás, que estuvimos leyendo Marcos capítulo 5. En primer lugar, ¿querés ver una victoria? ¿Querés ser una mamá de fe? Primero, activa el poder del acuerdo. Activa el poder del acuerdo. Versículo 22. Dice la Biblia, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies del Señor Jesús. Es cierto, humanamente hablando, Jairo fue a buscarle solo al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Salió de su casa, fue a buscarle a Jesucristo. Ellos escucharon que Jesucristo venía en una embarcación que llegaba en un puerto que tenían allí y que toda la multitud le esperaba, dice en Lucas capítulo 8, que le esperaban con ansias, con gozo, con expectativa. Pero en cierta forma, Jairo no fue a buscarle solo al Señor Jesús. Yo me imagino que habrán estado hablando, mira mi amor, tenemos que buscarle al Señor Jesús. Nuestra tradición, el hecho de tener tradición religiosa judía, no le está sanando a nuestra hija. Algo tenemos que hacer. Y yo me acuerdo, me parece ver esa conversación de la alcoba, esa conversación de la intimidad matrimonial, en donde habrán compartido, nuestra hija está enferma, es solamente un adolescente, algo tenemos que hacer. Y habrá dicho, yo escuché de Jesús Nazareno, yo escuché los milagros que Él hace. Entonces, Jairo, fue a buscar a Jesús, pero yo estoy seguro que lo hizo con el acuerdo de su esposa. Yo estoy seguro de que él no fue solo. Yo estoy seguro de que ellos no se pelearon antes. Yo estoy seguro de que hubo una plena unión de criterios para que él fuera a buscar a Jesús. ¿Saben por qué muchos milagros no ocurren? ¿Saben por qué muchas cosas se truncan en los hogares? Porque no hay acuerdo. Porque no se activa este acuerdo. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Ponte de acuerdo. Amén. No seas una mujer que solamente pone palo en la rueda. No seas un hombre machista que no escucha opiniones. Ponte de acuerdo. Si tu esposa tiene razón, dale la razón. Y si tu esposo tiene la razón, dale la razón. Pero pónganse de acuerdo en el nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, yo estoy seguro que esta mujer, por lo que nos dice la palabra de Dios, era una mujer que cuidaba su hogar. Versículo 22 que hemos mencionado. ¿Qué pasaba? Mientras Jairo fue a buscar ayuda del Señor Jesús, ¿quién quedó en la casa con la niña enferma? Ella, la esposa. Ella fue la que se quedó a cuidar el hogar. Ahí la vemos a ella. Su esposo totalmente confiando en ella. Que dice en Proverbios 31, 28. Se levantan los hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Porque el corazón de su marido está confiado en ella. Entonces, mientras el esposo iba a buscar socorro, mientras el esposo fue junto al Señor Jesús, ella estaba cuidando a su hija. Me parece verla en aquel entonces, en donde aún la medicina era tan precaria. Me parece verla cambiando compresas, porque de repente la fiebre subía. Muchas veces quizás hablándole al oído, ya mi hija viene el socorro, ya viene Jesús el Mesías, tu papá fue a buscar ayuda, no bajes la guardia mi hija, fuerza, tocándola, colocando su mano dentro de sus manos, porque no hay cosa que más sana que la mano de una mamá.
Tiene una capacidad la mano de la mamá para sanar las heridas. Ahí donde no llega la mano del médico. Sin embargo, la mano de la mamá es una mano de sanidad. Y mientras el esposo ahí estaba expectante que apareciera la barca en donde venía el Señor Jesús, ahí estaba una mujer cuidando su hogar, transmitiendo calor, transmitiendo fe, transmitiendo sanidad, transmitiendo confianza. En tercer lugar, pasó el tiempo y vemos aquí una mujer de fe que nos enseña algo muy, muy fuerte. Versículo 35. Y disculpen, comparado a lo que nosotros estamos pasando hoy, en este tiempo de encierro, de dificultad, comparando nuestra situación con lo que ella pasó, nuestra situación es poca en cuanto a pruebas se refiere. En el versículo 35 llega el mensaje. Dice en el 35, mientras él aún hablaba, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Saben qué? Yo estoy seguro que ese mensaje, en ese tiempo en donde no había internet, donde no había redes sociales, donde no había teléfonos, ni siquiera teléfonos que pudiéramos decir que estaban en las casas. En aquel entonces no había ningún WhatsApp, nada. Los mensajes iban de boca en boca o iban por esquelas. Y yo me imagino, ya que él era un principal de la sinagoga, él tenía quizás criados y personas que estaban a su servicio. Cuando de repente esa madre tuvo que escribir quizás, yo estoy seguro que esa nota, ese mensaje partió de esa madre. Habrá mandado una nota para que cuando Jairo viera, reconociera, es la letra de mi amada. Una de las cartas más tétricas que una persona puede recibir, que decía, tu hija ya está muerta, nuestra hija ya está muerta. Estuve mirando cuáles son las reacciones de un padre que pierde a un hijo. El hecho que un hijo pierda y tenga que ir a enterrar a sus padres. A mí ya me tocó enterrar a mamá y a mi papá. Y es algo muy doloroso. Pero cuando de repente mi papá tuvo que enterrarle a mi hermano, fue algo terriblemente doloroso. ¿Por qué? Y ahí comencé a indagar. Permítanme compartirles. Cuando llega una noticia de que un hijo muere, es uno de los dolores y uno de los impactos más fuertes que puede recibir un padre. Están comprobados que pasan por este proceso. Primero viene un trauma intenso, el golpe, confusión, viene rechazo, viene la negación. Incluso si de repente la partida de aquel hijo porque estaba enfermo era en cierta forma esperada, aún así llega en muchos casos, casi el 90% de los casos, llega una tristeza y una desesperanza abrumadora que no les permite pensar bien, que no les permite hilar las ideas. Y sin embargo, es una de las peores pesadillas, está comprobado, que pueden pasar unos padres. Y yo me imagino a esta mujer pasando por toda esa situación, recibiendo ese shock, siendo la primera en constatar que su pequeña de 12 años había muerto. Y no solamente eso, sino enviar el mensaje de esta situación. Estoy seguro de que de ella partió la noticia. En el trayecto en que el Señor Jesús se detuvo quizás por atender a aquella mujer que tenía flujo de sangre, pasó todo eso. Y ya el tiempo de esa caminata, el tiempo iba pasando, se preparó todo. Ahí estaba ya el velatorio, ahí estaba ya la niña quizás en su cajón, ahí ya estaban los parientes llorando, ahí estaban preparándose quizás dónde se le enterraría. Todas esas cosas
que una persona tiene que hablar en momentos en que pierde a un ser querido. Ahí quizás venían los consuelos, las palabras de aquellas personas que le decían, qué triste, ¿verdad? Tenía toda una vida por delante. Otra persona quizás habrá preguntado, pero ¿cómo fue tan de repente esto? ¿Cómo ocurrió tan repentinamente? Alguien habrá dicho, qué pena que no se pudo hacer nada. ¿Acaso tu esposo no fue a buscar ayuda? ¿Por qué se demoró esa ayuda? Qué pena que ya es tarde. Pero sin embargo, esta mujer, versículo 38, aleluya, y a mí me encanta la historia de su vida por el hecho de que sin dudas tiene mucho que enseñarnos. Algo cambió en su corazón. Versículo 38, ella tuvo el mayor de los encuentros. Dice la Biblia, y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Quién vino? Jesucristo. Y yo estoy seguro de que ahí tuvo que salir a recibirla la madre. Pero ahí pasó, tuvo un encuentro, un choque de emociones. Por un lado, esa mujer veía la muerte, pero por otro lado, ella estaba hablando con el dador de la vida. Estaba en el punto medio, con mucho dolor. Por un lado, muerte, y por otro lado, vida. Ahí estaba Jesucristo llegando en su casa, a quien tanto ella quiso conocer, con quien tanto quizás ella quiso hablar. Ahí estaba el Señor Jesús, y quizás podría haberse preguntado, ¿y ahora llega en este momento? ¿Ahora, en el momento más doloroso de mi vida? ¿Cuántas cosas? Porque insondables son los corazones de las madres. ¿Cuántas cosas guarda dentro el corazón de una madre? Pero algo ocurrió en su corazón. Yo estoy seguro que mientras mucha gente ahí lloraba, se lamentaba, algo ocurrió en su corazón. Porque vemos que esta mujer en ningún momento entró en histeria. Hasta Marta, cuando le perdió a Lázaro, entró en enojo. María entró en un dolor, en una depresión rápida. Pero sin embargo, en ningún momento vemos que esta mujer, esta mamá de fe, entró en una situación así. Algo ocurrió en su corazón, porque aleluya, tuvo el mayor de los encuentros, el encuentro con el Señor Jesús. Y cuando vos y yo tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, algo ocurre en nuestro corazón. Aunque estemos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida, Él viene y te trae paz. Él viene y saca esa angustia. Él saca esa raíz, dicen hebreos, saca esa raíz de amargura. Él viene y hace esa obra preciosa. Seguramente ahí estaba el esposo y se acerca en el versículo 36, porque el Señor Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Yo me imagino ese matrimonio que tenían acuerdo. Ella se habrá acercado entre lágrimas, porque adentro estaba el cuerpo inerte ya de su hija. Y hablando con su esposo, le habrá preguntado, mi amor, ¿qué te dijo? Y él le respondió lo que dice en el versículo 36. ¿Sabes qué me dijo, mi amor? No temas, cree solamente. Y yo me imagino que esa paz inundó el corazón de esta mujer. Y de repente escucha, versículo 39, que Jesús entra. Y en esa mezcla de emociones, miren lo que dice en el versículo 39. El Señor mira, porque ahí estaban los parientes, estaban los endechadores. Los endechadores eran personas que iban a casas de personas influyentes solamente para llorar, para gritar y para hacer barullo.
estaban contratados solamente para estar en los velorios y hacer llantos lastimeros. Y ahí entra. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor encima dice en el versículo 39, y la madre escuchando, ¿qué dice? La niña no está muerta, sino duerme. Y esta mujer, que es una madre de fe, tuvo que tomar una decisión. ¿Seguir oyendo el alboroto? Porque dice así la palabra de Dios, versículo 39, que había alboroto, que había lloro, y después dice en otro versículo que había burla. Ella tuvo que estar en un punto medio, seguir escuchando todo eso que parecía lo normal, lo correcto, lo que la circunstancia decía, o escuchar la palabra del Señor que decía, no temas, cree solamente. Versículo 40. Ella tuvo fe, aleluya, y fue recompensada. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a quién más, aleluya, al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Esta mamá permitió lo que todo padre y toda madre siempre tenemos que permitir. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús vea a nuestros hijos, que el Señor Jesús toca a nuestros hijos, que el Señor Jesús habla a nuestros hijos, que el Señor Jesús resucita a nuestros hijos. Esta mamá fue una verdadera campeona porque dejó que el Señor tocara. Qué triste cuando los padres le alejan a los hijos del toque de Jesucristo y dejan que toquen personas que no tienen el temor de Dios. Dejan que sus hijos sean tocados por ideologías. Dejan que sus hijos sean tocados por personas que no merecen. Descuidan la joya, la herencia que Dios les dio. Pero esta mamá de fe, unido en acuerdo con su esposo, permitieron que Jesucristo entrara a su casa. Versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aleluya. La fe de esta mamá no salió defraudada. Hoy yo te invito, ahí donde vos estás de repente recibiendo esta palabra, es el momento de volcar tu fe en el Señor. ¿Qué cosas se murieron en tu vida? ¿Qué cosas que vos amás están ahí inertes? ¿Qué cosas de repente parecen ya inanimados? Parecen tiesos, duros. Su hija se levantó de la muerte y todos aquellos burladores se espantaron grandemente. ¿Y saben qué? Tuvieron que cerrar sus bocas. Porque Dios siempre no se va a guiar por el burlador. Dios siempre va a honrar a un papá y a una mujer de fe que dobla, que clama, que busca el rostro suyo para ver un gran milagro en la vida de sus hijos. Yo te animo en el nombre de Jesús, que ahí donde vos estás, en este momento, cierres un rato tus ojos. Vamos a orar para que aquello que estaba muerto hoy resucite en el nombre de Jesús. El Señor, cuando se confrontó con Marta, con María, Él les dijo, ¿acaso yo no les dije que yo soy la resurrección y la vida? Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al Señor no le asusta lo muerto. Al Señor no le asusta una peste. Al Señor no le asusta un virus. Al Señor no le asusta todos los pronósticos pesimistas de la OMS. Al Señor no le asusta ninguna de esas cosas. Él sigue gobernando. Él tiene la última palabra. El cielo gobierna en el nombre de Jesús. Y Él hoy suelta la palabra. Él quiere tocarte. Porque cuando ese calor de vida del Señor tocó aquella mano ya dura quizás y fría de aquella niña, volvió a la vida. Aleluya.
Porque no es que lo muerto transfiere muerte al Señor. No. Al contrario, la vida del Señor transfiere vida, unción, soplo en los muertos. Cierra tus ojos. Vamos a orar en este momento. ¿Qué cosas se murieron? ¿Qué cosas están inanimadas e inertes? Sea un padre de fe. Sea una madre de fe. Ponte de acuerdo y Dios hará un gran milagro para la gloria y la honra de Dios. Cantamos y decimos: entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas. Sí, Señor. Enséñame Sí, santidad. Señor. Por favor, Padre. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi amor, Señor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi amor, Señor. Haz un milagro en mí. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos por un gran milagro, Señor. En este viernes de fe hablamos fe, victoria, en el nombre de Jesús. Nuestra confianza no está en Egipto. Nuestra confianza no está en la ONU. Nuestra confianza no está en los burladores, pesimistas. En todos aquellos que hablan de fatalidad, nuestra confianza está en el Dios vivo y verdadero, que nos dijo que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que nos dijo que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, entra en nuestras casas, obra, Dios mío, con poder. Y yo hablo vida a lo que está muerto en el nombre de Jesús. A ese joven que se alejó de ti, que vuelva a tu camino. A ese matrimonio que está a punto de divorciarse, que vuelva a florecer el amor en el nombre de Jesús. Aquel joven que está pensando en suicidarse, aquel empresario desesperado, Señor, toca su vida en el nombre de Jesús. Y que ese toque vuelva a traer vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo proclamamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que así sea. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Mañana te esperamos 19:30. Una palabra poderosa y bendecida para todos los jóvenes. Y el domingo no te olvides, 9:30 y 18:30. Programas para toda la familia en español. Y a las 16 horas también nuestro servicio en portugués. Gracias. Dios te bendiga grandemente.